Un sorprendente encuentro, un oso llorando revela el increíble sacrificio por su cría moribunda. Era una mañana cualquiera, con el sol apenas asomándose entre los viejos edificios del barrio, que parecía despertar con murmullos de vida. José, un joven de 28 años y padre soltero de la pequeña Valentina, se preparaba para enfrentar otro día como repartidor de comida. La tristeza lo acompañaba como sombra constante desde que su amada esposa dejó este mundo en un trágico accidente. Su corazón no solo cargaba el dolor, sino también el amor inmenso por su hija. Cada día, la despertaba con un beso y una sonrisa, tratando de ser el mejor padre posible en circunstancias difíciles. Mientras pedaleaba hacia el parque central para hacer una entrega, algo en el camino hizo que su corazón se detuviera. Un oso enorme, agonizante entre unos arbustos, gimiendo de dolor. José sintió que su propio sufrimiento resplandecía en los ojos de esa criatura. Instintivamente, se acercó, dejando a un lado el miedo. Sus miradas se encontraron, y él vio no solo un animal herido, sino un padre que luchaba por su vida, un reflejo de sus propias angustias. El oso, aterrorizado pero vulnerable, buscaba ayuda desesperadamente. Su cría yacía herida, al borde de la muerte. En ese instante, el instinto paternal de José emergió como un torrente de compasión indescriptible. Con cuidado, extendió su mano hacia el oso y, sorprendentemente, el animal hizo un gesto como si entendiera que no era una amenaza. Aquella conexión profunda hizo que su pecho se apretara. La escena, a pesar de lo dolorosa, era un grito sutil de amor y sacrificio que resonaba entre aquellos que lo rodeaban. Los vecinos, al darse cuenta de lo que ocurría, comenzaron a congregarse, algunos con miradas de asombro, otros con rostros llenos de esperanza. Vieron cómo ese hombre y el oso se unían en una lucha silenciosa por la vida. «Mira. Está tratando de ayudarlo», murmuraban. Para José, cada segundo que pasaba se sentía como una vida entera. No solo estaba intentando salvar a un animal, sino que comenzaba a cultivar un sentido de comunidad en un lugar donde la lucha por la dignidad era constante. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con los días pasando. José, transformado en un héroe del barrio, aún enfrentaba un dilema moral desgarrador. Una empresa le ofreció un trabajo que podía cambiar su vida y la de Valentina. Era una oportunidad única de salir a flote de esa precariedad, pero también significaba darle la espalda a su misión con el oso y su cría. El eco del corazón roto resonaba en su pecho, mientras se cuestionaba cómo actuar. Priorizar su bienestar y el de su hija, o hacer lo correcto al ayudar a un ser que simbolizaba la lucha por la vida. Al caer el sol en el horizonte, él se preguntaba si podría encontrar una respuesta entre los estruendos y murmullos del barrio. En esos momentos, el oso levantó la cabeza, y José sintió una chispa de esperanza. La lucha y la unidad del barrio parecían entrelazarse con su propia vida. Se encontraba en la encrucijada, con el corazón agitado, y con cada latido le recordaba que la bondad, a veces, puede requerir un sacrificio. Tomaría la decisión que cambiaría su vida para siempre. La noche había caído sobre el barrio, y las estrellas parecían titilar más intensamente que de costumbre, como si todas estuvieran atentas al drama que se desarrollaba en la mente de José. Con su hija ya dormida, él decidió salir a caminar, tratando de despejar el torbellino de pensamientos que lo atormentaban. La imagen del oso lo perseguía, cada vez más difícil de ignorar, mientras los ecos de las voces del barrio resonaban en su cabeza. Mientras deambulaba sin rumbo, pasó por delante de la tienda del abuelo Enrique. Siempre sabio y observador, lo vio con un semblante preocupado. «José, ¿qué te ocurre, amigo?», preguntó, dejándose caer en la acera junto a él. La calidez en la voz de Enrique era un bálsamo para su alma. «No sé qué hacer, abuelo. Me ofrecieron un trabajo que podría cambiar la vida de Valentina y la mía. Pero siento que debo ayudar al oso», confesó José, su voz quebrándose al final de la frase. Enrique suspiró y acarició su barba canosa. «Hijo, a veces la vida nos pone en caminos complejos. Pero recuerda, a veces ayudar a otros también puede llevarnos a nuestro propio bienestar. Tienes un corazón grande. Solo tú puedes decidir cuál es el camino correcto». Las palabras de Enrique resonaron en el pecho de José, como un eco que se repetía en su mente. ¿Cómo podría tomar una decisión entre su bienestar y el del oso? La lucha que había visto en el parque se reflejaba ahora en su propia vida. Cuando miró al cielo,
las estrellas parecían danzar, invitándolo a buscar respuestas en sus propias emociones. Al llegar el amanecer, la decisión seguía sin llegar. Sin embargo, ese nuevo día era diferente. Mientras pedaleaba hacia el parque, notó un grupo de niños jugando al baloncesto, riendo y disfrutando juntos. La alegría de esos momentos inyectaba un poco de luz en su corazón atribulado. Le recordaba a Valentina cuando corría en el parque, riendo sin preocupaciones. Pero la risa no era suficiente. Miró hacia el lugar donde había encontrado al oso. Cuando llegó, su corazón se hundió al ver que el oso yacía en el mismo lugar. Sin embargo, había un cambio, la pequeña cría se movía, aunque débilmente. Una oleada de esperanza se apoderó de él. José se acercó despacio, intentando no asustar al oso, todavía herido pero ahora más intocable por la inconsistencia de la vida misma. Te prometo que haré lo que pueda, murmuró, y fue en ese instante que una idea brilló en su mente. Quizás no tenía que elegir entre una vida y otra. Tal vez podía unir las dos misiones. Mientras revisaba el lugar, se encontró con algunos de sus vecinos. Ellos habían estado observando, esperando su reacción, y en murmullos empezaron a formarse. Si él está haciendo esto, tal vez nosotros también podemos ayudar, decía una mujer del barrio. José sintió los ojos de todos sobre él, una comunidad lista para unirse. La lucha del oso se convirtió en un símbolo más grande, la lucha por la vida, la unión y la esperanza. Sintió que el orgullo brotaba de su pecho mientras la comunidad comenzaba a ofrecer ayuda. Algunos traían vendajes, otros alimentos, demostrando que el amor puede afrontar las más terribles adversidades. Mientras comenzaba a organizar en grupo la ayuda, una nueva decisión comenzó a formarse en su corazón. Pero antes de que pudiera articularla, un estrepitoso ruido interrumpió el momento. Un grupo de hombres apareció, amenazadores, y José sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Váyanse de aquí, esto es nuestra zona», gritaron al ver a la multitud reunida. José sintió un sudor frío en la frente. Su corazón latiendo fuerte le recordaba que, en esta lucha, no solo estaban en juego el oso y su cría, también su hogar y el bienestar de Valentina. Podría enfrentarse a esta nueva amenaza y seguir luchando por lo que era correcto. Estaba listo para desafiar el peligro en su deseo de ayudar a ese oso y a su comunidad. La tensión se sentía en el aire, y la posibilidad de perderlo todo pendía de un hilo. Los hombres se acercaban con pasos firmes, su actitud agresiva lo decía todo. José se sentía pequeño, atrapado entre las miradas curiosas de sus vecinos y el rugir de los intrusos. Sin embargo, a pesar del miedo que crecía en su pecho, una chispa de valentía se encendió dentro de él. No podía dejar que el temor lo paralizara. «Escuchen», comenzó José, alzando la voz, cada palabra salía con un peso nuevo. «No estamos aquí para crear problemas. Venimos a ayudar a un ser que también sufre, a esta madre osa y su cría que necesitan nuestro apoyo». Los hombres se detuvieron por un instante. Una risa burlona escapó de uno de ellos. «¿Crees que eso nos importa? Esto no es tu lugar, y menos un espectáculo para animales. Solo están en nuestro camino». Fue entonces cuando la osa hizo un leve movimiento, un gemido débil resonó en el aire. Era un sonido desgarrador, como si la desesperación misma escapara de su ser. Todo el mundo se quedó en silencio, los murmullos se apagaron, y las miradas se enfocaron en ella. La imagen de la madre luchando por su cría resonó en el corazón de todos. José sintió que su coraje se multiplicaba. Si no lo hacen por ellos, hagan lo correcto. Esta comunidad necesita unirse. Eso es lo que somos. Familia, las palabras calaron hondo. Algunos rostros comenzaron a reflejar la confusión, otros se mostraban ahora inquietos. La mirada de una joven se encontró con la de José, y por un breve momento, ambos compartieron una conexión profunda. Era como si se preguntaran si realmente deseaban ser parte de este ciclo de violencia o hacer algo diferente, algo mejor. «¿Qué hacemos?», preguntó un hombre del grupo de vecinos, su voz temblorosa. Era el mismo que había traído un vendaje, con las manos aún sosteniendo los trozos de tela. Los hombres del otro grupo se miraron entre sí, cargados de incertidumbre. José sintió que el viento cambiaba, como si la esperanza comenzara a tomar forma. «Ayudemos a la osa. Vayamos juntos al veterinario. No se trata solo de un animal, se trata de vidas que merecen un futuro», dijo, con una determinación renovada. Con esa idea en el aire, un par de vecinos comenzaron a avanzar, la mujer que había propuesto ayudar antes y el hombre que había traído el vendaje. Se acercaron a José, apoyando su propuesta. Antes de que él pudiera pensar en lo que estaba sucediendo, otros comenzaron a unirse, armándose de coraje ante la adversidad. Los hombres agresivos comenzaron a tambalearse, y sus miradas se volvieron cada vez más desconcertadas.
Algunos comenzaron a retroceder, sintiendo el peso de la decisión que estaban tomando en el momento. Todo cambia cuando se da un paso hacia el amor, hacia el sacrificio. Mientras la multitud se organizaba, José se dio cuenta de cómo algo que comenzó como una lucha personal se había convertido en una lucha común. Aquella comunidad, unida ante el sufrimiento, resurgía con fuerza. Mirando a su alrededor, vio rostros determinados. La dimensión de lo que estaban a punto de emprender se instaló en él, un viaje hacia lo desconocido que podría no solo salvar a la osa y su cría, sino también fortalecer los lazos del barrio que tanto amaba. Sin embargo, a medida que la multitud se movía, un ruido creciente rompió el silencio. Al fondo, un motor rugía, y José sintió que una sombra se alzaba. Era un vehículo que se acercaba rápidamente. El malestar se instauró en sus corazones. «Rápido, tenemos que movernos ahora», gritó uno de los vecinos, y José se sintió nuevamente atrapado. El tiempo para decidir entre luchar o huir había vuelto. Sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Tendrían el valor de enfrentar no solo a ese grupo de hombres, sino lo que las sombras anunciaban. La última pregunta quedó en el aire, un eco en el latido de todos. El rugido del motor se intensificó y una polvareda oscura se levantó al acercarse el vehículo. José sintió que su corazón latía con descontrol, como un tambor de guerra que marcaba el ritmo de un conflicto inminente. Las miradas de sus vecinos mostraban ansiedad y temor, pero también una nueva resolución. «Vamos, José. No podemos quedarnos aquí», gritó la joven que lo había mirado con complicidad antes. Su nombre era María, y su voz desprendía una urgencia que resuena en cada rincón del alma. Sin pensarlo dos veces, José asintió y comenzó a caminar hacia la osa que yacía temblorosa en la tierra. Al acercarse, el sonido apagado de su lamento resonó en su pecho. Era un llamado a la acción que ya no podía ignorar. La multitud, empujada por la fuerza de su determinación, se movió hacia adelante. El hombre que había traído el vendaje se colocó al lado de José y juntos hicieron un gesto de unión. A medida que se organizaban, el vehículo llegó a una distancia alarmante. Se detuvo abruptamente, y de él salió un grupo de hombres robustos. Su actitud era intimidante, y aunque el temor intentaba tomar el control, José se recordó a sí mismo que ya no estaba solo. No podían dejar que el miedo ahogara sus esfuerzos. «No se acerquen. Estamos ayudando a estos animales», gritó uno de los vecinos, pero su voz se perdió en el aire tenso. La mirada feroz de los hombres del vehículo se centró en ellos, como depredadores esperando su momento. «No entendéis lo que está en juego aquí», dijo uno de los hombres con una sonrisa burlona. «Sois solo un grupo de nobles ilusos». En ese instante, José miró a su alrededor, absorbiendo cada expresión. Un hombre mayor que solía vivir en la casa de al lado, con su cabello canoso y su rostro cansado de la vida, dio un paso al frente. ¿Y acaso no vale la pena luchar por lo que es correcto? ¿No vale la pena luchar por aquellos que no tienen voz? Las palabras del anciano resonaron como un eco poderoso. La multitud comenzó a murmurar y agitarse con una energía renovada. La idea de unión se extendió como un fuego dentro de ellos. «Sí. A luchar por lo que es justo», gritó María, levantando un puño en el aire. La fuerza de su voz fue suficiente para desatar un torrente de coraje entre los demás. El grupo de vecinos se preparó, alineándose como un solo cuerpo frente a los intrusos. Los hombres del vehículo se miraron entre sí, desconcertados por la resistencia que no esperaban. Entre gritos de aliento y miradas decididas, la multitud avanzó con determinación hacia esos forasteros que pretendían interrumpir lo que había despertado en ellos, el espíritu de lucha, el deseo de proteger. José sintió el agarre de la adrenalina y un impulso incontrolable que le llenó el pecho. Avanzó una vez más hacia la osa, mientras las voces de sus vecinos se alzaban más y más. Decidió a salvarla, se sintió envuelto en la fuerza colectiva de aquellos que lo acompañaban, pero, cuando estaba a punto de alcanzar a la madre osa, un grito desgarrador resonó en el aire. No provenía de la osa, sino del grupo de hombres que cerraba el cerco. Podía ver sus rostros cambiar, una combinación de enojo y vacío, y supo que la situación se tornaba mucho más grave de lo que imaginaba. El líder del grupo increíblemente musculoso pasó al frente, un acto de desafío marcado por el fuego en sus ojos. «Si es una pelea que queréis, pelearéis». José sintió que la ira y el miedo se revolvían en su estómago. Esa frase era la chispa que podría encender la batalla y, más aún, podría arrebatarles la oportunidad de ayudar a la osa. Mientras el aire se llenaba de tensión, la pregunta volvía a resonar en su mente. ¿Tendría el poder de salvarla y, a la vez, mantener unida a su comunidad? Todo estaba a punto de desbordarse, y en ese momento crucial, sabía que tenían un solo intento. La oscuridad del caos se dibujaba antes de ellos, y el sacrificio que estaban a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero ¿quién estaba dispuesto a darlo todo?
La atmósfera se volvió densa. El líder del grupo avanzó, y cada paso parecía resonar como un golpe de tambor en el pecho de José. Las miradas de sus vecinos se aferraban a él, esperando una señal, un lema, un motivo para actuar. Nunca antes había sentido tanto peso en sus hombros. José tragó con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. No dejaremos que toquen a la osa, gritó María, rompiendo el silencio. Su voz, clara como el cielo tras una tormenta, resonó en el corazón del grupo. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante, y el mundo se redujera a esas palabras valientes. La multitud, aglutinada, comenzó a gritar en un poderoso coro. La energía del momento alimentaba su fuerza, y cada grito era un paso más hacia la rebelión. José, debemos hacer algo, dijo el hombre que había traído el vendaje, con la voz temblorosa pero decidida. En sus ojos brillaba una chispa de valentía. Si no luchamos por ella, ¿entonces qué somos? Su declaración llegó como un recordatorio de los lazos que unían a todos en esa lucha. Enfrente, los hombres robustos se reagrupaban, y su líder, sin perder la compostura, sonrió cínicamente. ¿Creéis que eso será suficiente? Un puñado de gente asustada difícilmente puede marcar la diferencia, dijo, desafiando a la multitud. Pero, lejos de amedrentarse, la valía de José empezó a florecer, alimentada por un sentimiento profundo de pertenencia. Créeme, esto no es solo por la osa. Es por todos nosotros. Por nuestra tierra, nuestras familias, y por aquellos que no pueden defenderse, gritó José, dejando que sus palabras fluyeran con firmeza. La respuesta fue inmediata, un rugido de solidaridad que atravesó las colinas. Era un sonido que parecía capaz de ahogar el fuerte motor del vehículo, de drenar la carcasa de desafío que habían levantado los hombres. El líder de los forasteros, sin embargo, no mostraba signos de retroceso. Si es una pelea lo que queréis, entonces una pelea tendréis. Vamos, hombres, ordenó. Su grupo de robustos se alineó en una fila amenazante, preparándose para embestir. En el fondo, sin embargo, un sonido que se elevaba entre el caos atrajo la atención de todos. Era un lamento bajo y profundo, un sonido que helaba la sangre. La osa, mirando a los hombres con ojos llenos de angustia, se movía lentamente hacia su cría, que yacía a unos pasos de distancia, herida pero con vida. El amor e instinto maternal que emanaba de ella inyectó un nuevo impulso en el corazón de la comunidad. No. Tenemos que ayudarla, exclamó José, comprendiendo que no estaba luchando solo en una batalla física, sino en una lucha entre la vida y la muerte. Su voz resonó por encima del clamor de la confrontación. Si la osa quería llegar a su cría, José sabía que debían hacer lo posible para permitirlo. Se hizo el silencio, como si la naturaleza misma interrumpiera el conflicto para permitir que se escuchara ese grito desesperado. Con un profundo respiro, José se adelantó. ¿Quién estará conmigo?, preguntó, con su voz temblando, pero resuelta. Luchamos por proteger a los que no pueden luchar, luchamos por el amor de esta madre por su cría. Vamos. Las lágrimas brotaron en los ojos de algunos espectadores, y el fuego en sus corazones ardió más intensamente. La comunidad, unida como nunca antes, dio un paso hacia adelante con resuelto impulso, pero en ese instante decisivo, el líder de los hombres robustos alzó su mano, señalando hacia el grupo con determinación. Si de verdad queréis hacerlo, habrá consecuencias. Sabréis lo que significa la traición. Las palabras pesaban como una losa en el aire. Un silencio amenazador se apoderó del lugar, y todo el ánimo de la comunidad, aunque fuerte, parecía tambalearse ante la posibilidad de un enfrentamiento que no solo pondría en peligro sus vidas, sino también el alma de lo que habían comenzado a construir juntos. José sintió la incertidumbre crecer en su interior, preguntándose si estaban listos para el costo de su decisión. La mañana oscura se convirtió en un campo de batalla no solo entre hombres, sino entre el amor más puro y el egoísmo más feroz. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar por una vida y el vínculo que los unía? ¿Podrían realmente salvar a la osa y su cría, o el costo sería demasiado alto? La respuesta parecía bailar en el aire, a punto de revelarse. La tensión era casi palpable, una cuerda estirada a punto de reventar. José miró a su alrededor, los rostros de sus vecinos iluminados por la incertidumbre y la determinación. El líder de los forasteros se preparaba para lanzar la primera embestida y, en su pecho, José sintió cada latido como un grito que clamaba por justicia. La comunidad dependía de él, y en ese momento entendió que no podía retroceder. La osa, cargada de sufrimiento, seguía acercándose a su cría, que apenas podía moverse. Era una imagen desgarradora, un espejismo de amor maternal que resonaba más allá de la furia de los hombres. Con cada paso que daba, parecía arrastrar consigo el dolor de toda la naturaleza,
un eco de sacrificio que retumbaba en los corazones de aquellos que observaban. José, ve. Tú puedes llegar antes que ellos, susurró María, su voz temblorosa pero llena de fe. Ella era el hilo que mantenía a todos unidos, su mirada impregnada de esperanza. Él sintió una chispa encenderse en su interior, debía actuar, y lo haría en nombre de todos. Retroceden, ordenó José, levantando la mano con determinación. Su voz era un grito contra el horror que se avecinaba. Sabía que no podía enfrentarse a los hombres brutales solo con palabras. Necesitaba un plan, algo que diera un giro a esta confrontación. No dejaremos que la violencia decida nuestro destino. Lucharemos con amor y valentía. Mientras sus palabras vibraban entre la multitud, un murmullo de aprobación fue surgiendo. Miradas se encontraron y pronto se transformaron en gestos de acuerdo, una estrategia en construcción. Un hombre actuó rápidamente, acercándose a él. Podemos formar una barrera, proteger a la osa y a su cría. Para que puedan escapar, sugirió con voz entrecortada. Sí, eso haremos, respondió José. Pero necesitamos unidad. Hoy no luchamos solo por un ser, luchamos por cada corazón que late en nuestra comunidad. La determinación se inyectó en el grupo, y en ese instante comenzaron a reorganizarse, formando una cadena humana dispuesta a proteger lo que más amaban. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. La cría de la osa, en su esfuerzo por acercarse a su madre, había caído aún más cerca de los hombres robustos. La madre, con un rugido que atravesó el cielo, avanzó hacia ellos, mostrando sus dientes en una feroz defensa. El líder de los forasteros se interpuso, levantando un objeto afilado, pero algo en su rostro cambió cuando se dio cuenta del amor que emanaba de la osa. Retrocede, volvió a gritar José, y esta vez su voz parecía resonar más allá de él. La comunidad en su conjunto, con una fuerza renovada, avanzó unos pasos, creando un espacio seguro entre la madre y aquel que se atrevía a amenazar su vida. Era un momento de conexión, una revelación colectiva que se transmitió en un susurro de cemento emocional. Nadie tocará a la osa ni a su cría, exclamó José, y realmente, por primera vez, sintió que aquellos hombres rudos vacilaban. La unión de su comunidad era más poderosa que la fuerza agresiva de sus oponentes. El feroz amor de una madre se reflejaba en cada uno de ellos, una luz brillante contra la oscuridad que intentaba envolverlos. Pero el líder, sintiéndose acorralado, gritó con rabia. Si no os rendís, lo lamentaréis, y en ese instante de amenaza, José supo que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar, no solo por la vida de la osa, sino por la supervivencia de sus valores. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? Esa pregunta pesaba en el aire cargado de valentía y miedo. Entonces, un movimiento inesperado se produjo detrás de ellos, un murmullo que desató intriga. ¿Qué sucedería si la naturaleza decidiera intervenir en esta batalla de corazones? Los murmullos de preocupación cernieron el aire como una sombra. José giró la cabeza, sus corazones latiendo en una misma sintonía con los de su comunidad. En el silencio que siguió, un ligero temblor en el suelo hizo que todos contuvieran la respiración. Era un eco proveniente del bosque, un mensaje que les hablaba de vida y muerte, de una conexión que iba mucho más allá de su entendimiento humano. De entre los árboles emergieron unos cuantos osos más, unos adultos poderosos, que caminaron con la majestad de reyes en su reino. La madre osa, que había enfrentado a los hombres con valentía, mostró una mezcla de sorpresa y terror al ver estas siluetas familiares. José se preguntó si había un lazo más profundo entre ellas, algo que solo la naturaleza podía comprender. Era un espectáculo resonante y, a la vez, escalofriante. Los forasteros retrocedieron instintivamente, sintiendo el regreso de la fuerza primitiva de la naturaleza. No puede ser. Nos atacarán, gritó uno de ellos. Pero José, en lugar de dejarse llevar por el temor, se enfocaba en la unión que sentía a su alrededor. No era solo una comunidad reafirmando su lugar, era un vínculo que se tejía en aquel instante, un lazo de espíritu y sacrificio que invitaba a la esperanza. La madre osa, temerosa pero decidida, dio un paso adelante, un movimiento que resonó tanto entre los suyos como en el corazón de José. Ella conocía la lucha, lo que representaba ese abrazo de comunidad. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La cría, a pesar de su grave estado, levantó la cabeza. Sus ojos, dos espejos de desesperación, reflejaron la lucha de su madre y la valentía del grupo humano que se había solidificado en su defensa. Hay que ayudarla, exclamó María, su voz como un faro en la tormenta. La comunidad, viendo ese pequeño gran instante, comprendió que no solo debían proteger a la osa, sino también encontrar en su lucha algo más grande, la vida misma. El amor que compartían iba más allá de su propio dolor, se trataba de un sacrificio que resonaba en cada rincón de sus corazones.
Formaos más estrechos, ordenó José, su voz clara y firme como el sonido de un tambor. El sentido de comunidad se hizo palpable, como un puente entre dos mundos, donde los humanos y los osos compartían un destino común. Comenzaron a moverse, juntos, creando una barricada de amor y valentía, defendiendo no solo a la osa, sino también el derecho de cada criatura a vivir en paz. De repente, un grito desgarrador resonó desde el bosque, un tercer oso, más pequeño, aparecía detrás de los grandes. Era un llamado a su madre, un lamento lleno de sufrimiento que recordó a toda la fragilidad de la vida. Los osos comenzaron a acercarse, sus ojos ávidos de compasión y angustia, mientras que la comunidad, apretando sus manos, se preparó para lo que vendría. José, ¿crees que podremos salvarlos?, preguntó un hombre, la incertidumbre en su rostro. La pregunta flotaba en el aire y, por un instante, José sintió el peso de la duda. No solo se trataba de resguardar a la osa y su cría. Era sobre cómo definir la esencia de quienes eran y cómo compartir ese amor en el caos del miedo. Lucharemos por ellos, respondió con determinación. No solo es una osa y su cría, somos todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene el derecho de luchar por su familia. Mientras los osos se acercaban, llenos de esperanza y amor, José sintió que el aire se cargaba de magia y poder. ¿Podría el mundo que conocían ser transformado por la pureza de este encuentro? En ese momento, un rayo de luz iluminó el paisaje, como si la naturaleza misma estuviera dando su bendición, y el silencio se transformó en un canto de libertad. Pero, de pronto, el brillo se desvaneció al escuchar un nuevo ruido. Sería otro grupo de forasteros que venía a amenazar lo que era, hasta ese momento, un refugio. La respuesta estaba a punto de revelarse, y la lucha por sus seres queridos, por todo lo que representaban, estaba a un paso de comenzar. El crujir de las hojas bajo un par de patas grandes hizo que el corazón de José se acelerara. El nuevo ruido era más distinto, un golpe rítmico que anunciaba una llegada. No era un grupo de forasteros, pero el aliento de las bestias lo llenó de inquietud. Sus ojos se fijaron en la oscuridad del bosque, rogando que la luz resplandeciera nuevamente, y entonces lo vio. Un oso enorme, su pelaje desgastado y lleno de cicatrices, apareció entre los árboles. Traía una mirada intensa, como si hubiera recorrido su propio camino de sufrimiento y sacrificio. A medida que se acercaba, los murmullos de la comunidad se transformaron en un silencio reverente. El oso avanzó hacia el grupo, con pasos pesados que resonaban en el suelo como un eco de su historia. ¿Qué hace aquí?, murmuró alguien en el fondo, su voz quebrándose. La tensión se tornó palpable. El gran oso se detuvo frente a la madre osa y su cría, quien permanecía tumbada, debilitada y vulnerable. La mirada de la madre osa se iluminó por un instante al reconocer a su compañero, y con un movimiento sutil, trató de levantarse. Pero su cuerpo estaba rendido. Un grito de angustia frunció el entreceño de José, haciendo eco del dolor que vibraba en el aire. José sintió en su interior una conexión más fuerte, como si un hilo invisible uniera a todos los presentes, los humanos, los osos, el sufrimiento compartido. Era un recordatorio de que no estaban solos en su lucha. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó José, arrodillándose para encontrar la mirada del nuevo oso. ¿Qué podemos hacer para ayudar? El oso grande emitió un suave rugido, y su mirada se volvió hacia el pequeño oso y luego hacia la madre. Era una súplica silenciosa pero clara. Su vida, su lucha, estaba atada a las de las criaturas que había protegido. El amor de una madre en un cuerpo enorme y herido. María rompió el silencio con unas palabras que resonaron en el alma de todos. Debemos encontrar una forma de ayudar a todos ellos. La comunidad se concentró, cada uno hablando rápido, buscando soluciones, pero la urgencia del momento fue clara. La madre osa, aún luchando por levantarse, vocalizó un lamento que desgarró el corazón de todos. La cría, con sus ojos llenos de lágrimas, pareció reconocer que su madre estaba sufriendo, y aunque su cuerpo pequeño tambaleaba, intentó levantarse también. Rápido, ordenó José. Tenemos que reunir nuestros esfuerzos. Podemos ser el faro de esperanza que ellos necesitan. Utilicemos todo lo que tenemos. Se dividieron en grupos. Algunos corrieron al río cercano, buscando agua fresca mientras otros buscaban hierbas curativas entre los arbustos. La ansiedad se transformó en acción. Con cada minuto perdido, José sentía que la vida de la cría se desvanecía más. Presionó su mano contra su pecho, su corazón desbordándose de emociones. El oso grande, un guerrero con cicatrices que susurraban historias de lucha, observaba con gratitud y anhelo. Todos parecían comprender que aquel momento no era solo un desafío, era una prueba para redescubrir su propia humanidad. El tiempo pasó y una sensación de unidad se extendía, como un lazo que abrazaba depresión y esperanza. Pero entonces la madre osa, agotada, dio un paso tembloroso hacia su pareja.
y sus ojos tocaron el alma de todos los presentes. Un silencio profundo los envolvió, como si el bosque mismo contuviera la respiración, y de repente, de entre las sombras, emergieron más osos. Eran compañeros, sus ojos llenos de determinación y valentía. Los murmullos crecieron en la comunidad. Si los osos estaban allí, quizás había más que solo una lucha por sobrevivir. ¿Qué significa esto?, preguntó un niño pequeño, su voz un hilo en la calma tensa. Quizás es un llamado a la acción, respondió José despacio, sintiendo el calor de la unión en su pecho. Tal vez, esto es solo el comienzo de algo más grande. Los osos, alineándose uno al lado del otro, emitieron un rugido que resonó en el aire como un canto de guerra, llenando a todos de un miedo reverente y esperanza. Mientras la comunidad se unía, un nuevo sonido se filtró entre los árboles, uno que crearon aquellas criaturas, un eco que prometía cambio, pero del fondo del bosque, poco después, surgió otro sonido aún más inquietante. Era un estruendo, similar al retumbar de un tambor, que anunciaba que la verdadera prueba estaba por comenzar. ¿Qué o quién se acercaba con tal poder? El rugido de los osos resonó en el aire tenso, con un eco que aún vibraba entre los árboles. José, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, miró a su alrededor, buscando la fuente del nuevo sonido que retumbaba en el bosque. La tierra parecía palpitar, como si el bosque entero supiera que algo crucial estaba por suceder. El gran oso, en pie firme ante la madre osa, giró su cabeza hacia la dirección del estruendo, su expresión endurecida por la preocupación. Aquella mirada transmitía una sabiduría ancestral. No era solo un aviso de peligro, era un recordatorio de la lucha constante que enfrentaban, tanto los hombres como los animales. Las palabras de María resonaban en su mente: debemos encontrar una forma de ayudar. Pero, ¿cómo enfrentar lo desconocido que se acercaba? Al mismo tiempo, la madre osa soltó un débil gemido, el sonido desgarrador de una madre que lucha por mantener la esperanza. La cría, con sus ojos brillantes como pequeñas estrellas, buscaba consuelo en el abrazo maternal. Algo primitivo en el aire hizo que José sintiera un nudo en su garganta. Era el tipo de angustia que toca lo más profundo del alma y despierta instintos de protección. José. Mira, gritó uno de los jóvenes del grupo, señalando hacia la espesura del bosque. Las ramas crujieron y luego, con un movimiento brusco, un tercer oso se mostró entre las sombras. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su cuerpo temblaba. Era un espectáculo desgarrador ver a una criatura tan poderosa, a la vez frágil. La comunidad contuvo el aliento, el nuevo oso avanzó, su andar era incierto y su mirada, una mezcla de desesperación y determinación. Se detuvo frente a la madre osa, y durante un breve instante, la conexión entre ellos fue palpable. José sintió que los latidos de su propio corazón resonaban en el aire. Esos osos no eran simplemente animales, eran mamás y papás, iguales a ellos. Ese oso, está llorando, susurró María, y con sus palabras, una ola de comprensión arrasó el lugar. La tristeza de aquel animal no era solo por sus propios sufrimientos, sino por el destino incierto de su cría. José rompió el silencio. ¿Todos? Necesitamos unir nuestras fuerzas más que nunca. No solo por ellos, sino por todo lo que representamos. Mientras la comunidad se agrupaba, las lágrimas del padre oso caían al suelo, creando charcos en la tierra seca. José comprendió que, aunque el peligro acechaba, la empatía podía cambiar el rumbo de aquella noche. Mirando a su alrededor, se encontró con rostros decididos, y su corazón se llenó de un fuego renovado. La unión era su fuerza. ¿Vamos? Debemos asegurarnos de que la familia de osos tenga lo que necesita, ordenó, decidido. El grupo se dividió nuevamente, cada uno corriendo con un propósito renovado, buscando hierbas medicinales y alimentos que les pudieran dar esperanza. El eco de los osos se convirtió en un canto de lucha, resonando en cada gota de sudor que caía al suelo. Sin embargo, mientras llevaban a cabo su misión, el retumbar del bosque se hacía más fuerte. Era una advertencia, un aviso de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Los murmullos crecían entre los humanos mientras los osos se mantenían firmes, avistando la tormenta en el horizonte. Justo entonces, un oscuro bulto apareció entre los árboles, un grupo de figuras emergiendo con el brío de la ferocidad y el poder. El corazón de José se detuvo un instante. No todos los animales buscan la paz. La comunidad humana podría estar enfrentándose a la realidad de una batalla. Con el aliento en suspenso, José se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, preguntándose no solo si podrían salvar a la madre y la cría, sino si tendrían el valor de proteger su hogar. ¿Acaso el sacrificio sería suficiente? ¿O tendrían que luchar contra aquellos que amenazaban su existencia? El eco de su propia pregunta resonó con la fuerza del bosque. ¿Quiénes son ellos?
La confrontación estaba a punto de estallar. Aquella noche se había convertido en un crisol de emociones, y la comunidad que había comenzado a formarse en torno a la Madre Osa brillaba con fuerza. José, sintiendo la presión, comprendió que cada decisión que tomara podría ser la clave para la vida de todos. Enfrentándose a las sombras, el eco de los motores resonó cada vez más cerca, el grupo emergente era temido y respetado, pero el mensaje de unidad que había forjado entre sus vecinos comenzaba a moverse como un maremoto a través del aire inquieto. José tomó una respiración profunda, sabiendo que sus palabras no solo necesitaban resonar en el corazón de su gente, sino también en aquellos que se acercaban con intenciones oscuras. Escuchen todos, gritó, haciendo uso de toda su energía. No estamos aquí solo por un oso. Estamos aquí por cada ser que tiene derecho a vivir en paz. Nuestra fuerza está en nuestra unión. No podemos permitir que el miedo nos divida. Mientras sus palabras flotaban, abrieron un camino a la esperanza. Las comparaciones entre el sacrificio de la Madre Osa y lo que representaban como comunidad eran palpables. María y otros comenzaron a formar una línea, sus cuerpos alineándose con determinación, mientras el gran oso y la Madre Osa adoptaban una postura protectora cerca de su cría. José observó cómo la ferviente creencia en su causa llenaba a cada persona de valor. La mirada de la Madre Osa también reflejaba una promesa. La lucha por los que amamos es un legado que perdura, los intrusos se acercaban. José pudo ver sus rostros tensos, decididos a no retroceder. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los de él, lo que inicialmente era desafío se transformó poco a poco en sorprendida contemplación. La comunidad resiliente se plantaba fuerte, y en ese instante, el gran oso dio un paso hacia adelante, protegiendo lo que tenía que defender, su familia. Ahora, gritó otro de los vecinos. Con aquellos números acoplados y decididos, la oportunidad se abrió. Una línea de hombres y mujeres se formó con un movimiento casi coreográfico, llevando consigo las esperanzas no solo de humanos, sino también de las criaturas que tenían un derecho innato sobre esta tierra. El punto de inflexión estaba en marcha, como una ola arrasadora. José avanzó firme, sintiéndose cada vez más invencible con el apoyo de su gente. No nos detendremos, exclamó, su voz resonante atravesando el aire. Era un grito que elevaba el valor colectivo, una chispa encendida en el oscuro horizonte. Los forasteros, confundidos por el coraje humano que enfrentaba su hostilidad, vacilaron. José pudo ver cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Entonces, el nuevo grupo de osos también se posicionó. La familia de la Madre Osa, ahora unida, se convirtió en un símbolo de resistencia. Fue como si la naturaleza misma hubiera decidido intervenir, y el rugido del gran oso infundió un nuevo vigor en el espíritu de todos. Ellos sintieron la conexión entre ellos, un vínculo tejido tanto en lo silencioso como en lo estruendoso. Un segundo rugido sonó, y con él, un grito de esperanza se levantó del suelo, resonando como un eco poderoso que cruzaba el área. José sonrió al darse cuenta de que no estaban solos, todo lo que habían luchado había valido la pena. Vayamos juntos. Por la vida. Por todos, gritaron los miembros de la comunidad al unísono, y con ese grito, una ola intensa de determinación surgió. El pánico se apoderó del grupo de forasteros mientras sentían que su presencia fue desbordada por el amor y la unidad que habían cultivado. La Madre Osa, al escuchar el clamor, se atrevió a levantarse, empujando su cría hacia adelante, como si entendiera que la autoridad que tenían no era únicamente de ellos, sino de cada ser que compartía lo que una vez fueron sus hogares. En ese preciso instante, un chispazo de transformación floreció. Los intrusos finalmente se dieron cuenta de que estaban ante algo más grande que ellos. La luz de la luna iluminó el espacio, simbolizando la resistencia final, y mientras el grupo de osos avanzaba, una lección se formó en el aire: el amor siempre encuentra su camino. Al ver cómo sus ojos se llenaban de entendimiento, José se sintió colmado de alegría. No solo estaban luchando por una madre y su cría, sino por cada corazón ensanchándose en ese momento. El vehículo de los intrusos dio marcha atrás, y así, entre el silencio de la comunidad y el empoderamiento colectivo, las fuerzas de la naturaleza se llevaron consigo el eco de su deseo de gratitud. Ya no eran una manada dividida, sino una sola voz resonante. Al final de esa noche, José dio un paso atrás, sabiendo que no solo se trataba de salvar a los osos, sino de proteger el amor que compartían, lo que habían construido como comunidad. Sintió una ligadura más profunda mientras abrazaba a Valentina esa noche. El sacrificio ganado a través del amor nos transforma y nos une. Ahora y siempre, lucharemos juntos, susurró a su hija, y una sonrisa resplandeciente iluminó sus rostros. Se sintió aliviado al ver que la vida seguía girando, que el amor siempre prevalece, y al fin, una nueva camaradería brotó en su barrio, iluminando un nuevo amanecer. No esperes más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias inspiradoras como esta.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo que ayuda a que más historias lleguen a quienes las necesitan. Comenta tu reacción y lo que sentiste con este viaje emocionante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Vamos, hazlo ahora.